Vamos entonces hoy a compartir con ustedes el tema del sermón. Jesucristo, el arca del pacto. Jesucristo, el arca del pacto. Vamos a analizar este tema en el contexto de esta fiesta de tabernáculos. El sermón persigue el propósito siguiente: explicar que el arca del pacto que acompañó al pueblo de Israel en su éxodo simboliza la presencia del Eterno y de Jesucristo con su pueblo. Ese es el propósito del sermón. Repito, explicar que el arca que acompañó al pueblo de Israel en el éxodo de Egipto representa la presencia del Eterno con su pueblo. El arca del pacto la vamos a ir comparando con la función y el papel de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Para principiar en el desarrollo, quiero indicarles que el primer objeto que Dios instruyó a Moisés que hiciera fue el arca. Es un dato muy importante. De todos los utensilios, de todos los elementos que constituían el tabernáculo, el primero y el más importante fue la instrucción precisa que Dios le dio a Moisés para construir el arca. Todos los demás objetos, el candelero, por ejemplo, todos los demás objetos que estaban dentro del tabernáculo no tendrían valor por sí solos, si no es por la presencia del arca del pacto. ¿Por qué razón? Porque la arca del pacto simboliza la presencia del Eterno. Esa es la lección. La presencia del Eterno. Todos los demás, entonces, elementos que estaban dentro del tabernáculo, ¿sí? La pila para lavarse de los sacerdotes, el lugar del incensario, el candelero mismo, tomaba valor si y solo si el arca estaba presente. ¿De acuerdo? Del arca dependía entonces esto. Y el simbolismo es que el arca representa la presencia del Eterno con su pueblo. Lo que estoy diciendo es, hermanos, la presencia del Eterno está aquí con nosotros en su fiesta. Así lo tenemos que enfocar. Por lo tanto, necesita respeto. Necesita que usted se comprometa con la presencia del Eterno a través de su Santo Espíritu en todas las actividades de la fiesta. Pregunto, ¿qué sería de la iglesia sin Cristo? Usted se está respondiendo. Piensen, ¿qué sería de la iglesia sin Jesucristo? ¿Qué sería de la iglesia sin esa luz inefable del poder de Dios guiándola? La iglesia sería entonces como un sistema sin sol. No tiene objeto. La iglesia sería un cuerpo sin alma. ¿Qué sería la iglesia sin la guía de Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros? Una vida sin sentido, deambulando, palpando en pleno día. Entonces, lo que el arca era para los israelitas en su éxodo, debe ser Cristo hoy para la iglesia, nuestro líder, nuestro capitán, nuestra guía, nuestra nube protegiéndonos y nuestra antorcha guiándonos de noche. Esa es la importancia de este tema en esta oportunidad. Jesucristo entonces para la iglesia viene siendo una gran bendición. Una bendición que nunca falla, si es que nos acercamos a Él recta y justamente. Dios no falla, si le somos nosotros también fieles. Por lo tanto, los invito a analizar, a profundizar sobre la comprensión del significado del arca como tipo de Jesucristo. Emmanuel, el Dios con nosotros. Veamos ahora
el origen. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Vamos ahorita a analizar el origen del arca. O sea, la revelación de Jesucristo. Recuerden el simbolismo que tenemos ahí. Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 12. Éxodo 25, versículos 10 al 12. Vean la instrucción. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Estamos viendo el origen. Estamos leyendo la instrucción que Dios le da a Moisés para que construya el arca. Y vean que los detalles son sumamente importantes para tomarlos en cuenta. Harán pues un arca. Vean los materiales. Ubiquen su atención ahí. Abstraigan 2 materiales. Harán un arca de madera de acacia. Madera de acacia. La longitud, 2 codos y medio. Si estandarizamos un codo promedio de 45 centímetros, entonces el arca, que era un cajón de madera, tiene aproximadamente 1 metro con 15 centímetros. Imagínenla, de longitud. Ahora veamos su ancho. ¿Cuánto dice que está definido ahí? Codo y medio. 1 codo y medio, siguiendo esa premisa de 0.45 centímetros por codo, entonces nos daría el ancho de 68 centímetros. Longitud 1.15 y de ancho 68 centímetros y de profundidad 68 centímetros. Imaginen el arca. Están las medidas dadas exactamente ahí. Ahora bien, de esa lectura podemos sacar lo siguiente. Le colocaréis 4 anillos de oro, que pondrás 2 en un lado y 2 en el otro. Son las instrucciones. Cuando leemos estos versículos, vemos que todo el plan, toda la instrucción, que el origen del arca es divino. ¿Quién lo está ordenando? Dios. Está dando sus medidas. Por lo tanto, es de origen divino. La revelación también es divina. ¿Sí? A los antiguos hombres que anduvieron con Dios, se les dio que testificaran de Cristo, el que había de venir. Las profecías hablan mucho de él. Dios habló en tiempos pasados a través de sus profetas. El mensaje que se daba. Pero estamos analizando este instrumento, este elemento que estaba dentro del tabernáculo. Cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, que los invito a leer en su habitación cuando tengan el tiempo, este capítulo 53 viene siendo un telescopio de Cristo. Ahí va usted a ver todo lo que Jesucristo iba a venir a hacer con su obra humana. Ellos, los profetas, nos lo habían anunciado. Y ahora, volvamos al material del arca. El material del arca significa el carácter de Jesucristo. Recuerden, te harás un arca de madera de acacia y la recubrirás de oro, 2 elementos. Por un lado, madera de acacia, representando la parte humana de Jesucristo, nuestro hermano mayor, sangre de nuestra sangre. Y por el otro lado, esa arca estaba recubierta ¿de qué? De oro, enfocando a la personalidad y a la divinidad de Jesucristo.
Jesucristo fue hombre y Dios. Y vean el simbolismo. Te harás un arca de madera de acacia, todo el aspecto físico de Jesucristo, y recubierta de oro, señalando la divinidad de Jesucristo, sintetizada en una persona, en el arca y posteriormente en Jesucristo. Insisto, la madera representa a Cristo como nuestro hermano mayor, ¿verdad? Ese elemento, hueso de nuestro hueso, sangre de nuestra sangre. Pero el oro que recubría todo el arca apunta a la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, ¿es de origen divino? Sí, lo estamos corroborando. Ahora bien, para alimentar y fortalecer este pensamiento, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Para entender los elementos de que está constituida el arca, madera de acacia y recubierta de oro, vean ahora cómo nos lleva a comprender Juan 10, 30. Jesucristo dice ahí, yo y el Padre, uno somos. ¿Se entiende? Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo está hablando en carne propia y dice, yo y el Padre, uno somos. Pero Jesucristo estaba con un cuerpo físico. Pero está afirmando, yo y el Padre, uno somos. Las dos personalidades, ¿sí? Humano y divino. El oro de su carácter, el oro de su divinidad, el oro que da poder, el oro que da precio, el oro que da gloria y hermosura a un elemento, la naturaleza divina de Jesucristo. Por su parte, la madera de acacia representando la parte humana de Jesucristo. Él se cansaba, sentía sueño, tenía hambre en la parte física, tipificada en el arca que estamos revisando. Por lo tanto, vamos a entender que el hombre, que ustedes y yo, que todos necesitamos a uno que nos represente ante Dios el Padre. Y este era el simbolismo del arca cuando acompañó al pueblo de Israel en su éxodo. Cristo es divinamente apto para representarnos a cada uno de nosotros ante Dios el Padre. Y Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote, intercediendo en favor de nosotros. Volvamos a Éxodo, el punto de referencia. Ahora capítulo 30. Éxodo capítulo 30, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Ya vimos el origen del arca, divino. Ya vimos los elementos del arca, madera de acacia y recubierta de oro. Origen divino. Ahora vean qué se hacía con el arca. El arca tenía que ser ungida. El ungimiento del arca que hacía el pueblo de Israel tipifica el bautismo de Jesucristo. Éxodo 30, 25 al 26 da la instrucción. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Son las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel. Un aceite especial. ¿Ya? El santo aceite que estamos leyendo ahí consagraba el arca. La hacía muy propia, la hacía singular. En igual forma, Dios ungió a Jesucristo en su bautismo. Ustedes recuerdan que cuando Jesucristo emergió del Jordán, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo llegó en forma de un animalito, una paloma, y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia.
Y Jesucristo fue ungido también para una misión especial. Por lo tanto, el aceite sagrado representa el Espíritu Santo que procede de Dios. Y tomen en cuenta que se ungía el arca, allá en el Antiguo Testamento, tipificando exactamente el bautismo de Jesucristo. Versículos 31 y 32 del mismo capítulo. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ahora, mucha atención en el versículo 32. Dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Analicemos ese versículo, por favor. Estoy diciendo que el aceite santo de la unción que se utilizaba para ungir el arca era, ¿qué? Símbolo del Espíritu Santo. Ahora ubiquen su atención. Dice: sobre carne de hombre no será derramada. Analicemos. Sobre carne de hombre no será derramada. Si el aceite simboliza el Espíritu Santo, ¿qué lección nos está dando este versículo? A través de este versículo podemos aprender que Dios solo derrama su Espíritu Santo en las personas un segundo después de su bautismo. Cuando su vieja personalidad, cuando el viejo hombre ha quedado sepultado bajo las aguas del bautismo y emerge esa imagen como una nueva criatura. Y la ceremonia del bautismo nos pide que impongamos las manos sobre los bautizados para que Dios envíe su Espíritu Santo. ¿Pero en qué tipo de hombre? Un nuevo hombre, una nueva persona, un nuevo enfoque, un nuevo pensamiento, una nueva manera de vivir. Y por eso aplica sobre carne de hombre, llamémosle ahí entre paréntesis, sin bautizarse, con naturaleza humana, 100%, no será derramado. ¿Se capta eso? ¿Sí se entiende? Ahí funciona. Ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Hermanos, la única manera en que Dios engendra a la persona es inmediatamente después de su bautismo. ¿Se entiende? Sí. Cuando Dios llama a la persona, el Espíritu Santo de Dios está a la par, orientándole, ¿sí? Tomando conciencia, abriéndole su pensamiento, pero aún no ha recibido el poder del Espíritu Santo que sea capaz de dejar los malos hábitos, las malas costumbres, el viejo yo, la naturaleza humana, y entra en el proceso ¿de qué? De conversión. Bien, entonces estamos ahí saliendo de esta explicación. El viejo hombre, la vida del antiguo yo, no puede ser santificada. ¿Se dan cuenta? Repito, la vieja naturaleza, el antiguo hombre, no puede ser santificado, sino hasta después de recibir las aguas bautismales. Cuando Dios dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? El bautismo es para remisión de los pecados. Y hoy 4 personas nacieron de nuevo. En parte, ¿verdad? El concepto correcto de la iglesia. Comienzan una vida nueva. Su naturaleza humana ha quedado en el sepulcro de las aguas. Y ya hemos nacido a novedad de vida. ¿Ya? Fue en el río Jordán en que Cristo, el arca del pueblo de Israel, fue bautizado también. Y ustedes recuerdan la ceremonia y las palabras que el Espíritu Santo pronunció.
Este es el aceite de la santa unción. Con ese aceite se ungía el arca, ¿sí? Y tipifica el bautismo de Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesucristo salió del río Jordán, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se entiende eso? El Espíritu de Dios está sobre mí. Ha sido engendrada, pero no nacida. Engendrada con el Espíritu Santo, al igual que nuestras 4 personas del bautismo de hoy. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Vean qué hizo Jesucristo. Para predicar, para sanar, para rescatar a la humanidad, para abrir las puertas de las cárceles, para levantar a los cojos, para darle vista a los ciegos. El Espíritu del Señor está en mí para predicar, para sanar, para obrar milagros. Esto es exactamente lo que hizo el arca para el pueblo de Israel. El arca iba delante del pueblo, así como Jesucristo hoy va delante de la iglesia, abriendo puertas, sanando a personas, llamando a los que Él tiene dentro de su plan. Éxodo 40, 20. Éxodo capítulo 40, versículo 20. Veamos ahora qué contenía el arca. Sé que cada uno de ustedes sabe que el arca medía 1 metro con 15 centímetros. Estoy aproximando esto. Que medía de ancho 68 centímetros y de profundidad. Ahora, ¿qué contenía el arca? Éxodo 40, 20 nos dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. ¿Qué contenía el arca? El testimonio. En otras palabras, la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Sí se entiende? Estaban dentro del arca. ¿Ya? Ese versículo 20, tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, encima del propiciatorio, sobre el arca. La ley que el ser humano quebranta, la ley que el ser humano, por más o mayor esfuerzo que hace, quebranta en cualquiera de sus puntos, hablo de la ley de Dios, está ahora en el arca. Pero ¿quién es el arca? Jesucristo. Jesucristo, el único capaz de guardar incólume, 100% la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? El arca contenía el testimonio, es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Jesucristo, el único que puede guardar los mandamientos 100%. Ahí estaba la ley. Estaba cubierta por una tapadera que en la Biblia usted lee propiciatorio. Era la tapadera que cubría ese cajón. Estamos analizando el arca. Cubría el arca. Es el propiciatorio. Cuando vemos esto desde este punto de vista, no podemos más que exclamar: ¡qué gran bendición tenemos! El hombre, con su naturaleza humana, es incapaz de guardar la ley de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para poder guardar la ley de Dios. Pero algo importante, el arca sí podía guardar la ley, ¿se dan cuenta? El arca sí podía guardar la ley. Tenía la capacidad de tener la ley dentro. Y Jesucristo dijo: he llevado a término la obra que me diste. Él guardó la ley en su totalidad. Él, como el arca que guiaba al pueblo de Israel. Por lo tanto, podemos entender que las justas demandas de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo,
Jesucristo guardó el cuarto mandamiento perfectamente. Y cada uno de nosotros a veces tenemos nuestro talón de Aquiles. No guardamos el sábado como Él lo manda, porque somos incapaces. Hay una naturaleza pecaminosa todavía en nosotros. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, viendo televisión 4 horas. ¿Es así? Para santificarlo, yendo a ver un partido de softball o de béisbol. ¿Estamos santificando el sábado así? No. Pero Jesucristo sí guardó perfectamente el testimonio, la ley. ¿Dónde reposa Dios? En esta simbología, Dios reposa en el arca. Dentro del arca está la ley y el testimonio. Dios eligió el propiciatorio, la tapadera del arca, para revelarse desde ahí al pueblo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo, el arca del pacto. Jesucristo guiando a su pueblo. Jesucristo, el único capaz de guardar perfectamente la ley de Dios. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Mateo 3:17, claro es el mensaje. Y hubo una gran voz en el cielo que decía: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. ¿Cuál era el propósito del arca? Ya vimos su origen divino. ¿Qué contenía? El testimonio, la ley. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito fue hecho? Éxodo 25, 22. Éxodo 25, versículo 22. Vean el propósito por el cual Dios ordenó que hicieran el arca, para que guiara al pueblo. Éxodo 25, 22 dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Captan el propósito? Lo tenemos ahí en la lectura. El propósito del arca es específicamente la función expiatoria de Jesucristo por su pueblo. Está diciendo: de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Sobre el propiciatorio, acuérdense que en el propiciatorio había querubines que cubrían con sus alas el arca. El propósito es entonces ahí, el arca, hermanos, era el lugar de reunión. Punto número 1. Repito, el arca era el lugar que convocaba al pueblo como el lugar de reunión. Y al mismo tiempo, el arca viene siendo el lugar de comunicación. Y de allí hablaré contigo. ¿Se entiende? 2 funciones importantes. El lugar de reunión lo simbolizaba el arca. Y el lugar donde se comunicaba Dios lo representa el arca aquí. Funciones fundamentales. Entonces, el arca del pacto era el lugar en donde el pueblo de Israel se reunía con Dios. Esta arca es para nosotros hoy el lugar de reunión donde nos convoca Dios a sus santas reuniones. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener mucho respeto para el lugar de reunión.
el arca del pacto. Jesucristo convocándonos a este lugar para reunirse con su pueblo y comunicarse con su pueblo al mismo tiempo. En Jesucristo encontramos la perfecta comunicación con Dios. ¿Se dan cuenta? A través de Jesucristo nos presentamos delante del trono de Dios en la oración. El simbolismo es bien claro. Cristo como el propiciatorio entre Dios y el hombre y Dios. Para ser aceptos delante de Dios necesitamos utilizar el recurso de Jesucristo, la vida y el sacrificio de Jesucristo para presentarnos delante de Él. Juan 14, 6 es muy explícito. Juan 14, 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos instruye de la siguiente manera. Juan 14, 6. Leamos ahora, llegar ahí. Jesús les dijo, vean, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta de la función del arca? El lugar de reunión, el lugar de comunicación, y ahora entendemos, yo soy el camino, yo soy la verdad, son palabras de Jesucristo, nadie viene al Padre sino por mí. Excelente el papel de Jesucristo. Primera carta de Juan, ahora, la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, amplía este conocimiento y la función de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Venimos de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vean el mensaje del apóstol Juan. Capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué bendición! Vean la función. El arca convocaba al pueblo de Israel y se comunicaba Dios con el pueblo. Y ahora ustedes ven allí, y Él es el propiciatorio, la tapadera del arca. Propicia por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. ¿Se entiende el propósito? Sí. Ahora vamos a analizar las diferentes posiciones donde se colocaba el arca y qué hacía, cuáles eran los efectos. Las posiciones del arca. Volvamos a Éxodo, capítulo 26 y versículo 34. Éxodo capítulo 26 y versículo 34. Vamos ahora a analizar las diferentes posiciones donde se ubicaba el arca. Leo el versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar, ¿dónde? Vean, ¿dónde se colocaba? Repito. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio. Ya vimos que el arca es ese cajón de 1,15 por 68 y 68. Ancho y profundidad. ¿Qué contenía? El testimonio, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Perfecto. El propósito, convocar al pueblo y comunicarse desde ahí Dios. Ahora revisamos, ¿qué? La posición del arca. Y dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, ¿en dónde? En el lugar santísimo. El templo tenía varios lugares. Uno de ellos era el lugar santo y había
una gran cortina dividiendo el lugar santísimo. A ese lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación, que correctamente se une al jubileo, el año del jubileo, del perdón, ¿ya? Entonces, está ahí ahora el arca. ¿En qué lugar? No pierdan de vista, en el lugar santísimo. El arca se encontraba continuamente en la inmediata presencia de Dios, en el lugar santísimo, apoyando al pueblo de Israel, ayudando al pueblo de Israel. Desde el propiciatorio se hacía continua intercesión, ¿ya? Por ellos. Entonces, Cristo, nuestra arca, está sentado hoy a la diestra de Dios Padre para interceder en nuestro favor, como el arca intercedía a favor del pueblo de Israel en tiempos pasados. Y Jesucristo continuamente hace intercesión por cada uno de nosotros, cada vez que quebrantamos la ley. Cuando nuestra conciencia nos acusa que andamos mal, vamos a Dios a través de Jesucristo, expresándole genuino arrepentimiento. Y Jesucristo, como sumo sacerdote, intercede ante Dios. Intercede ante Dios. Vemos entonces la posición. ¿Dónde se encontraba el arca? En el lugar santísimo. ¿En dónde está Jesucristo hoy? En el trono de Dios, al lado derecho, en el lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote. Levítico 16, ahora, adelantito. Levítico capítulo 16, versículo 14 y 15, habla de la ceremonia que se hacía durante el día de expiación, que recién guardamos este sábado 30. Versículos 14 y 15 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriente, hacia propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué entendemos aquí? El rociamiento con sangre sobre el arca representa exactamente la propiciación de Cristo. El ofrecimiento de la vida y la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Eso se lleva a cabo en la ceremonia del día de expiación. Aquí, la sangre que estamos leyendo es la ofrenda por el pecado. Y era puesta ¿sobre qué? Sobre el propiciatorio, sobre el arca. Vinculando de esta manera este acto de rociar la sangre sobre el propiciatorio, está vinculando 2 aspectos importantes del carácter de Dios. Su misericordia, puesta de manifiesto en el sacrificio de Jesucristo, y la reconciliación y la paz con Dios. Cuando el pecado ya no exista más, cuando la causa del pecado sea eliminada, a su saber, Satanás, y sea desterrado y llevado al desierto, entonces ya no habrá quien transmita odio, violencia, competencia, egoísmo. Y entonces llegaremos a ser uno con Dios. Expiación que celebramos. Vean el simbolismo y el eslabón que nos ubica ahora en tabernáculos. Hermanos, si el sacerdote entraba al lugar santísimo sin sangre, era sinónimo de muerte. ¿Se dan cuenta de eso? Si el sacerdote hubiese entrado sin sangre expiatoria, sinónimo de muerte.
Entonces, entiendo que la sangre sobre el propiciatorio asegura nuestra aceptación delante de Dios como ofrenda de paz. Avanzamos ahora más aún en este estudio, este análisis, y veamos ahora las funciones del arca en diferentes posiciones. Vamos a ver las diferentes posiciones en que se colocaba el arca con el propósito de considerar ejemplos y lecciones que Cristo le da a su pueblo. Número 1, el arca como guía del pueblo de Israel. Vean el simbolismo, la posición. Repito, el arca como guía del pueblo de Israel. Estamos revisando el éxodo del pueblo. Y delante del pueblo iba el arca. Y estamos comprendiendo ahora la función de Cristo conduciendo a su pueblo. Cristo guiando a su pueblo. Números capítulo 10, versículo 33. Números capítulo 10, versículo 33. Dice: así partieron del monte del Eterno, camino de 3 días, y el arca del pacto del Eterno fue delante de ellos, camino de 3 días. Vean la función. Qué bueno, qué bonito, gracias a Dios entenderlo. Repito, y así partieron al monte del Eterno, camino de 3 días, y el arca del pacto del Eterno fue delante de ellos. Vean dónde iba. No iba en la cola, no iba atrás. El arca iba delante, rompiendo el viento, abriendo puertas, poniendo el pecho en las pruebas y tribulaciones por el pueblo de Dios. Y luego dice, y fue delante de ellos camino de 3 días. Ahora vean, ¿qué iba a hacer? Buscándoles lugar de descanso. Miren qué obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros hoy en esta fiesta de tabernáculos? ¿Qué hizo? Botó barreras, rompió esclavitud, cadenas que nos ataban al trabajo, al estudio, y nos buscó lugar de descanso para honrar a Dios aquí. No somos del montón, hermanos, somos la manada pequeña. Hemos sido llamados especialmente por Dios y disfrutemos de esta función. Él nos ha buscado lugar de descanso, descanso físico y de alimentación espiritual. Vean la función del arca, hermanos. ¿Sí? Nuestro corazón puede salirse del lugar para decirle, Dios, gracias por la obra que estás haciendo. Me has buscado este lugar para descansar, para aprender más de tus caminos, para ser más obediente, para ser más respetuoso de tu palabra. Nos ha buscado un lugar de descanso. Hermanos, este paisaje físicamente es un lugar de descanso, pero espiritualmente esta lección, este seminario es mucho mayor en intensidad. Nos busca un lugar de descanso. Entonces, entendemos que el arca era guía infalible para el pueblo de Dios. Iba adelante, buscándoles ¿qué? Buscándole lugar de descanso. ¿Sí? Lugar de descanso. Lugar de armonía, lugar de comprensión. El ambiente de la fiesta, compañerismo, crecimiento espiritual. Una nueva experiencia espiritual este año. Porque el arca nos buscó un lugar de reposo. Jesucristo preparando el lugar para que usted disfrute, para que usted madure, para que usted analice y se comprometa mucho más con defender su verdad, con defender sus doctrinas, con seguir el ejemplo de Jesucristo, buscándoles lugar de descanso. Viene a mi mente la figura del buen pastor. El buen pastor va delante de sus ovejas. Ahí va. Hay barrancos profundos, pero va el pastor. No nos deja solos.
No estamos solos, no andamos en el mundo perdidos. Hay un buen pastor, aquel del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ustedes saben lo demás. Nada me faltará. Buscándole lugar de descanso. Vean qué obra, qué amor, qué entrega de parte de Dios a través de Jesucristo. Cristo, vuelvo, nuestra arca, nos conduce al reposo. Antes de conducirnos al servicio, nos da reposo, nos da crecimiento, nos da madurez. Y ahora, iglesia madura, a servir. ¿De acuerdo? Ahora vamos a servir. Nadie se puede quedar allí en su lugar. Nos trajo a un lugar de descanso para enseñarnos la lección de servir. Porque Él dijo, yo vine para servir y no para ser servido. El que quiera ser el primero será vuestro servidor. Esa es la lección que tenemos en este momento en la posición del arca como la guía del pueblo de Israel. Veamos otro lugar. El arca en medio de Israel, en medio del pueblo. Aquí vamos a entender que Cristo está sosteniendo a su iglesia y Él está en medio de su iglesia. Cuando el campamento del pueblo de Israel estaba establecido, ya ubicado en un lugar, ya eran sedentarios, ya había una sede, el arca se encontraba en medio del pueblo. Vean el lugar. Llegan a un lugar, acampan, el arca se coloca en el centro del campamento, tipificando a Cristo sosteniendo a su pueblo en las pruebas, en las dificultades, en las tribulaciones. Hay un brazo poderoso al alcance de cada uno de nosotros. Nunca el arca estaba fuera del campamento de Israel. Siempre estaba dentro. Como el pámpano no puede vivir fuera de la vid, como el miembro no puede vivir fuera de la iglesia, ¿sí? Somos pámpanos que dependemos de la savia espiritual que está allí. Somos los brazos del candelero que dependemos de la sustentación del brazo principal a través del Espíritu Santo. Así es la iglesia, sostenida por Jesucristo. Él es el candelero, Él es el pámpano. Nosotros somos las ramas. Dependemos directamente de Él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Tiene registrado este mensaje para nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda, mucha atención, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él dice esto. Las órdenes de Dios. Jesucristo sosteniendo a su pueblo en alegrías, en abundancia, en escasez, en estados de salud efectivos, en enfermedad. Jesucristo mantiene a su pueblo. Y nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Ese es el grito de batalla del cristiano. Ni enfermedad, ni pobreza, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Allí sentimos la presencia de Él. Ahora vayamos a una posición más del arca. Veamos el arca en medio del río Jordán. Para poder aprender la lección de que Cristo nos da seguridad como iglesia. Cuando los sacerdotes llevaban el arca, iban rumbo a Canaán a recibir la herencia física, se les ordenó que fueran adelante. Y el río Jordán impetuoso, con sus corrientes fuertes, en el momentito que el primer sacerdote coloca su pie en las aguas, ¿qué sucede? El río se detuvo.
Esas grandes correntadas se detuvieron, como se detuvo el mar cuando Israel pasó el Mar Rojo. Se detuvo el río Jordán en el momento justo que los sacerdotes, llevando el arca, colocan sus pies en sus aguas. Cristo dando seguridad a la iglesia. La fortaleza de la iglesia está allí. Josué, capítulo 3, versículo 17, tiene registrado esto. Josué 3, 17. Capítulo 3, versículo 17. Vean la posición ahora del arca, descrita aquí. Josué, capítulo 3, versículo 17. Leo el versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Ese es un milagro portentoso, hermanos. Estuvieron en seco, dice, firmes en medio del Jordán. Vean, ¿hasta cuándo? Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y tuvo Israel paso en seco. Formidable. Estas son las maravillas de Dios. Estos milagros nos fortalecen como iglesia. Jesucristo nos da seguridad. En Él tenemos seguridad. Una vez el sacerdocio que llevaba el arca comenzaba a salir, inmediatamente las correntadas del Jordán volvieron otra vez. Pero ¿qué lecciones obtenemos de ese Cristo, nuestra seguridad? En medio del río, como señal de salvación, estaba el arca en medio del río, salvando al pueblo que pasó en seco también el río Jordán, rumbo a la tierra prometida. Seguridad y salvación de Dios. Mientras Jesucristo, el arca de nuestra seguridad, repose sobre el trono de la gracia de Dios, la iglesia va a estar segura. Vamos a estar seguros, aunque tengamos catástrofes, inundaciones, terremotos, hambres, pestes, los 4 jinetes del Apocalipsis. Dios nos dará seguridad en todo momento. Pero en el momento que el arca es quitada, desciende la corriente impetuosa. Igual que cuando Cristo es levantado o quitado de su vida personal, llegan las pruebas y lo destruyen. Si nuestra vida es una vida sin Cristo, vamos a la derrota, vamos a la destrucción. Vean el simbolismo que se está viendo aquí, el arca en el río Jordán. Por lo tanto, hay palabras de motivación. En Lucas capítulo 3, versículos 24 y 25. Lucas capítulo 13, versículos 24 y 25. Ahora cobran una realidad, una viva realidad estas instrucciones. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Qué respuesta más trágica. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No permitamos que este cuadro se repita en nuestras vidas. Antes bien, entendamos que entrar por la puerta estrecha es difícil. El camino del cristianismo es una profesión difícil, llena de pruebas, de dificultades, de pérdidas. Pero pocos son los que entran allí. Una posición más del arca. Ahora lo vamos a ver colocada dentro de la tienda de David.
Vean la posición que va a ubicar ahora. Y va a representar exactamente a Cristo peregrinando con su pueblo. Acuérdense que estamos comparando el Éxodo. Ahora el arca la vamos a ver ubicada en la tienda de David. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Repito, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Así voy a leer el versículo 1. ¿Están ya ahí en la cita? Primer libro de Crónicas 16:1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante del arca. Vean ahora dónde está el arca. En la tienda de David. Bien. ¿Qué era la tienda para David? Una morada temporal. ¿Qué es para nosotros, Iglesia de Dios Unida, hoy este Hotel Jardines del Lago? Una morada temporal. Estaremos aquí 9 noches, pero no nos vamos a quedar aquí. ¿Se entiende? Y ahora vean, la tienda de David es la morada. Pero generalizando, ¿qué representa una tienda? La tienda es la morada del peregrino. ¿Sí? Es la morada del peregrino. Vemos ahora el arca aquí en la tienda de David puede simbolizar perfectamente a Cristo peregrinando con su iglesia. En esta peregrinación de nosotros como iglesia, Cristo va delante de nosotros. Entonces no estamos solos. No hay momento para tornarnos tristes, ¿sí? Ni que haya desvanecimiento. No, es el momento de decir, si Dios conmigo, si Cristo conmigo, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién podrá? ¿Qué poder podrá separarnos del amor de Cristo? Esa es la posición que vemos ahora y llegamos a la siguiente. El arca en el templo de Salomón. Ahora dejamos la casa de David. Temporada, morada temporal, significando a Cristo peregrinando con nosotros. Y vean ustedes por cuántos caminos pasaron ustedes para llegar al lugar de descanso. ¿Sí? A la tienda de David. Ahora la vamos a ver en el templo de Salomón. Allí el arca. Representando ahora a Cristo reposando con su pueblo. Lo que estamos experimentando aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6. Quiero oír las hojas de la Biblia ahí porque eso me indica que están ahí. Hay que se oiga. Ahora hay la iPad también, ¿verdad? Y hay teléfonos inteligentes. No van a sonar. Muy bien. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6. Vamos a analizar esto. Cristo reposando con su pueblo. Versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Eterno en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Ahora vean dónde está el arca. Está en el templo de Salomón. Allí está. Y dice que lo pusieron en el santuario de la casa, en el lugar, ¿qué? ¿Santo? No. En el lugar santísimo. Ahí está ahora. Cuando llegamos a ubicar el arca en este punto, estamos ahora dentro del templo de Salomón, estamos llegando al momento en que la gloria de Dios se queda en el templo. La obra de Dios está terminada. Ahora visualizamos el reinado de paz.
Ahora experimentamos el momento en que imaginariamente, síganme, las varas de los dos lados son quitadas y el arca se establece en el templo. Ya no iba a peregrinar, ya no la iban a alzar los sacerdotes. Estamos ahora imaginariamente quitando las varas que estaban a un lado y al otro. En ese momento de sacar las varas del arca, de los anillos que están allí, significa que la peregrinación ha terminado. Ahora estamos en lugar seguro. Hemos hallado el lugar final del arca. Hemos hallado el lugar de descanso. Hemos encontrado el lugar de reposo. Y esto no nos hace más que reflexionar, hermanos, en esta fiesta de tabernáculos. 1000 años de paz que llegarán pronto. 1000 años de paz, en donde la gloria del Eterno será mostrada a través de ese maravilloso mundo de mañana. Ese milenio, en donde toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Ese anhelado tiempo, allá cuando cada uno de nosotros esté formando parte del maravilloso reino de Dios, ya espiritualmente hablando. Pero vean ahora, en Josué capítulo 8, llega el momento crítico. Ya el arca está establecida, pero queda un punto importante que revisar. Josué, capítulo 8, versículos 33 y 34. Quiero que lleguen ahí porque es importante para terminar esta plática. Josué, capítulo 8, versículos 33 y 34. Y con mucha atención leamos esto. Estamos ahí, Josué, capítulo 8, versículo 6. Leo ahora. Y ellos, estamos en, ¿sí? Perdón, hermanos. Es Reyes, primer libro de Reyes, disculpen. No, José, Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, ahí sí. Capítulo 8, versículo 6. Para entenderlo, leo desde el versículo 4. 8:4. Y llevaron el arca del Eterno y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas, bueyes, que por la multitud no se podría contar ni numerar. Versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Eterno en su lugar. Ya no se iba a mover. En su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Ya no más peregrinar. Hemos encontrado el lugar de descanso y de reposo. Pero, por favor, mucha atención en la función. El arca es colocada en medio de dos montes, en un valle, en medio del monte Ebal y en medio del monte Gerizim. Mucha atención, la función que va a desempeñar aquí. El arca ahora, ubicada en ese valle grandísimo. Por un lado está el monte de Ebal y en el otro Gerizim. ¿Qué lecciones nos enseña? Es lo que vamos a entender. Josué, ahora sí, 8, 33 y 34. Ya estamos en el lugar allá. Ya vimos aquí que dice que los sacerdotes llegan al lugar, ya no hay más que ubicarla definitivamente para una función muy importante. Josué, capítulo 8, versículos 33 y 34.
Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes, levitas, que llevaban el arca del pacto del Eterno. Así los extranjeros como los naturales, todos están allí presentes. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Eterno, lo había mandado antes. ¿Para qué? Vean para qué está el arca y para qué está un grupo en el monte de Ebal y en el monte Gerizim. ¿Para qué? Para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Hermanos, en este punto en donde nos encontramos, el arca está en un valle. Hay dos montes, Ebal y Gerizim, y se coloca todo el pueblo allí. La lectura en este libro nos ubica que 6 tribus del pueblo de Israel estaban en el monte Gerizim y las otras 6 estaban en el monte de Ebal. Unas para recibir bendición y otras para recibir maldición. Hermanos, ¿dónde quieren estar? ¿En qué monte quieren estar? ¿En Ebal para maldición o en el monte Gerizim para bendición? Llegó el momento crítico. Ahora Jesucristo juzga a los pueblos. El momento de decir, venid a la derecha y coloca a otros a la izquierda. El momento del juicio. Las bendiciones y las maldiciones fueron dadas de acuerdo a la obra de cada uno de los presentes. Ahora en este valle, dentro de estos 2 montes, son juzgados por cada palabra que ha salido de su boca y de mi boca. Seremos juzgados por el único juez justo que existe, Jesucristo. Y Él nos colocará para bendición en el monte Gerizim. Y si no, nos colocará para maldición en el monte Ebal. Todos nos presentaremos para ser juzgados por la palabra de Dios. Todos daremos cuenta qué hemos hecho con la herencia que tenemos. ¿Es usted aquel siervo inútil que guardó el tesoro en un pañuelo y lo enterró? ¿O es usted aquel siervo útil que reprodujo sus talentos? Llega el momento crítico, que estamos frente ahora al tribunal de Cristo. Nuestras obras se verán transparentes en el monte de Ebal o bien en el monte de Gerizim, para ser unos quemados y otros bendecidos. Primer libro de Crónicas 3:13. Primer libro de Crónicas 3:13. Antes, para poder valorar lo de los quemados y bendecidos, las bendiciones, Primera de Corintios, antes, por favor. Primera de Corintios. En el Nuevo Testamento, Pablo le escribe a los corintios ahí sobre la función que deben de estar desempeñando. Corintios, capítulo 3, versículo 13. Allí en el tribunal de Cristo, allí entre el monte Ebal y Gerizim, ahora dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vimos entonces el transcurso, el peregrinar del pueblo de Israel saliendo, ¿sí?
la ruta que siguió el arca en los diferentes momentos, en los diferentes lugares, y podemos ahora sintetizar. El arca del pacto es de origen divino, ¿sí? Sus materiales de madera de acacia y de oro, representando la doble naturaleza de Jesucristo. Sus diferentes posesiones, por ejemplo, solo para resumir, en el río Jordán, simbolizando la seguridad de la iglesia. En la casa de David, como símbolo de ¿qué? De reposo, de seguridad de parte de Dios. Pero llegará el momento, hermanos, en que todos nos presentaremos delante del trono de Dios. Y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Entonces, unos seremos puestos a la derecha y otros a la izquierda. Deuteronomio 11:29. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29. Y cuando el Eterno, tu Dios, te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomar, vean, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Aquí estamos viendo que cada uno va a ser remunerado de acuerdo a sus obras. Hermanos, ¿dónde estaremos? ¿Sobre qué monte estaremos en el juicio del trono de Dios? Nuestro deseo es, nuestra actitud debe ser parte de ese monte de Gerizim que será bendito por el Eterno y dirá, venid, heredad el reino preparado para todos desde antes de la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Pero al otro grupo le dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Que sea este el mensaje de la fiesta, que sea uno de los tantos que nos motive a entregarnos, a honrar y servir a Dios en todas las actividades que han sido planificadas para la honra y la gloria de Dios.